El mestizaje y el intercambio cultural fue protagonizado principalmente por dos grupos étnicos, los indígenas y los españoles. La descendencia de las uniones de miembros de ambos grupos fue denominada mestiza. Normalmente se trataba de los hijos de españoles varones y de mujeres indígenas, siendo lo contrario muy poco frecuente. Se inició un proceso de colonización. Los españoles llevaron a cabo diversas acciones para gobernar las áreas que habían conquistado. Una de ellas fue reubicar los pueblos y agruparlos en torno a nuevas aldeas. Así dio inicio el diseño de ciudades caracterizadas por una plaza central, una iglesia y calles rectas, tal y como siguen existiendo en los centros históricos de muchas ciudades de nuestro país. Con este proceso de colonización, la reubicación de las poblaciones indígenas hizo que muchas familias se integraran con otras que tenían tradiciones y lenguas diferentes, lo que favoreció que surgieran nuevas formas de nombrar las cosas, costumbres, valores e ideas. La corona española quería colonizar todo el territorio. Es por eso que envió a un grupo de frailes para convertir a los indígenas a la religión católica por medio de la evangelización. Estos religiosos se propusieron transformar las creencias de las culturas originarias, por lo que en cada poblado establecieron un convento con su respectiva iglesia y fomentaron el culto a un determinado santo. Esto contribuyó a generar una nueva identidad y a resaltar el papel central que se le daba a la iglesia. Los frailes se encargaron de la educación de los hijos de las familias indígenas de los estratos altos, enseñándoles a los niños religión, escritura, canto y aritmética, mientras que a las niñas las instruían en otras labores consideradas necesarias para ser buenas esposas y madres cristianas. En este proceso de colonización, la nueva organización y la enseñanza de las creencias y forma de vida de los indígenas se transformaron. Aunque sus dioses fueron reemplazados, no todas las creencias indígenas desaparecieron. Algunas se integraron con la nueva religión. Un ejemplo de esto prevalece hasta nuestros días, en la celebración del Día de Muertos, que integra creencias indígenas y cristianas sobre la muerte. Un punto muy importante de la colonización es que a pesar de que había restricciones para viajar de Europa a América, a mediados del siglo XVI, la población española había aumentado a 20.000 habitantes. En las ciudades donde se establecieron, construyeron catedrales y edificios de tipo europeo. Sin embargo, estas construcciones adquirieron un aspecto propio por los materiales que se utilizaron y sobre todo porque fueron hechas por los indígenas. A mediados del siglo XVI, muchos pobladores españoles hablaban otras lenguas. Además, muchos nobles indígenas se habían hispanizado. De esta manera fue como se fue desarrollando un mestizaje que generó una nueva sociedad en la que convivieron indígenas, españoles y africanos. Estos últimos fueron traídos por los europeos como esclavos. La colonización, el mestizaje y el intercambio cultural trajo consigo la introducción de nuevas actividades económicas como la ganadería, el cultivo de trigo o de azúcar, lo que influyó en el tipo de alimentos que se consumían, ya que la cocina indígena incorporó los ingredientes europeos y a su vez la cocina europea incluyó los ingredientes americanos, transformando los sabores originales.